nombre es Manuel Alejandro Bernal Lagunas. Soy del grupo 605 del turno vespertino. Les vengo a presentar sobre el estado de Durango, que llevamos varios aspectos como historia, personajes ilustres, localización, extensión, límites, relieve, clima, agua, suelo, vegetación, animales, población, raza, lingüística, religiones, economía y política. Comencemos. Hablaremos sobre la historia. En 1532, el descubridor del territorio que ahora es Durango fue el capitán español José del Ángulo. Desde las cumbres de la Sierra de Topía. 22 años después, del capitán Francisco de Ibarra lo denominó Valle del Guadina. Entre 1554 y 1567, los estados de Durango, Chihuahua, Sonora y Sinaloa formaron parte de la provincia de la Nueva Vizcaya, antigua denominación que se utilizó en la época virreinal para designar el territorio descubierto por el capitán Francisco de Ibarra. En 1563, el 8 de julio de ese año, Francisco de Ibarra y su pequeño ejército fundaron la villa de Durango, la capital de la provincia, la cual estuvo a punto de desaparecer en numerosas ocasiones, pero resistió, sirviendo de apoyo para el establecimiento de numerosas fundaciones y conquistas que cobran singular importancia. Según la historia, la villa de Nombre de Dios fue fundada el 7 de noviembre de ese mismo año. En 1595 se fundó el primer hospital de la villa de Durango con el nombre de la Veracruz. Después se llamó Hospital de San Cosme y San Damián, y más tarde Hospital de San Juan de Dios, y también el Hospital de los Pobres. En ese mismo año se estableció la primera escuela de educación superior denominado Colegio de Gramática. En 1606 la conquista de la Nueva Vizcaya se dio por terminada con la firma de tratados de paz y diversos gobernadores indígenas. En 1630 la villa de Durango se eleva a la categoría de ciudad el día 3 de marzo. En 1910 la etapa maderista de la revolución terminó en Durango el 20 de mayo de ese mismo año. En 1934, durante el cardecismo, se promovió en Durango la educación rural. En 1940, la educación indígena se fundó en la escuela Hijos del Ejército, y se fundó una escuela prevocacional y escuelas primarias en la capital del estado. En 1989 se creó el municipio de los personajes de Durango fue el general Agustín Castro, de 1887 y 1990. Nació en la villa de Lerdo de Tejeda, hoy Ciudad Lerdo, el día 15 de agosto de 1887. Es sin duda una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana, por la extraordinaria decisión de lanzarse a la lucha contra la dictadura militar, que poseía una estructura militar debidamente constituida, y en cambio de ellos carecían de hombres, de armas y de recursos económicos. Severino Ceniceros, 1880-1937, uno de los iniciadores de la Revolución del Estado, nació en Cuencame, estado de Durango, en el año de 1880. Fue un hombre de aguda inteligencia, sereno y autodidacta, y después de recibir en su tierra natal la instrucción primaria elemental, trabajó en el juzgado del lugar y fue reconocido en la región como persona instruida y defensora de los débiles. Se caracterizó por su honradez acrisolada y su sencillez y su serenidad. Ricardo Castro, de 1864 a 1907, destacado músico duranguense, considerado como uno de los valores más grandes que ha tenido México en el mundo artístico musical.
Fue el primer mexicano que escribió sinfonías demostrando el mundo de los que son capaces los durangueses. El general Francisco Villa, 1878-1923. En la Coyatada, municipio de San Juan del Río, partida del mismo nombre, nació el niño Doroteo Arango Arambula. El día 5 de junio de 1978 fue hijo primogénito de don Agustín Arango y de doña María Micaela Arambula. Participó en un gran número de batallas que es difícil enumerar, ya que algunas no han sido registradas en la historia. El estado de Durango se localiza en la parte norte del país y en el centro oeste de la altiplanicie mexicana. Está comprendida entre los paralelos correspondientes a los 22:40 y 26:50 de latitud norte y entre los meridianos 102, 25:55 y 107:08:50, latitud occidental con relación al meridiano de Greenwich. El estado de Durango se colinda al norte con Chihuahua y Coahuila de Zaragoza y este con Coahuila de Zaragoza y Zacatecas, al sur con Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, al oeste con Sinaloa y Chihuahua. Su extensión territorial es la superficie del estado es de 123.181.000 kilómetros cuadrados y representa el 6.3% de la superficie total de la República Mexicana, correspondiéndole al cuarto lugar de la clasificación estatal por extensión territorial. La altitud promedio es de 1.775 metros sobre el nivel del mar. El relieve del estado de Durango forma parte de la Sierra Madre Occidental, sierras y llanuras del norte, Sierra Madre Oriental y Mesa del Centro. Hay dos zonas distintivas. La occidental representa por sierras que se extiende en dirección noroeste y suroeste, y algunas donde se encuentra la mayor altitud, que es Cerro Gordo, con 3.328 metros sobre el nivel del mar. Ambas están formadas principalmente por rocas ígneas extrusivas o volcánicas. Se forman cuando el magma o roca derretida sale de las profundidades hacia la superficie de la Tierra. Metamórficas. Han sufrido cambios por presión y altas temperaturas ígneas intrusivas formadas debajo de la superficie de la Tierra. Se han formado cañones en la parte suroeste, en donde la altura mínima es de 200 metros. En el oriente existe una gran área de lomería con valles y sierras formadas por rocas sedimentarias. Se forman playas, los ríos y océanos, en donde se acumulan la arena y el barro. En el nororiente hay llanuras con sierras y un pequeño campo de dunas, montañas de arena y cerca de Cebellos. El clima que posee el estado de Durango es el 40% del territorio. Representa clima seco y semiseco. El 34% se encuentra clima templado. Subhúmedo 14% presenta clima muy seco. El 11% cálido subhúmedo y el restante 1% templado húmedo. Su temperatura a media anual es de 17 grados. La temperatura promedio más alta es mayor a 31 grados. Se presenta en los meses de mayo y junio. La más baja, alrededor de 1.7 grados, es el mes de enero. Las lluvias se presentan en verano, principalmente en los meses de julio y agosto. La precipitación media del estado es de 500 metros anuales. La Rosilla es una localidad de Durango localizado en lo alto Sierra Madre Occidental, en el municipio de Guanaceví. Es conocida por ser uno de los lugares más fríos de México, ya que
han alcanzado temperaturas extremas menores a los -15 grados durante el invierno. A pesar de la precipitación es escasa, es parte importante de la superficie y la identidad. Está dedicada a la agrícola de riego. Sus principales cultivos son el frijol, maíz, algodón, trigo, sorgo, cebada, cártamo, alfalfa verde y hortalizas y manzana y el perón. Su hidrografía del estado de Durango presenta por las corrientes principales de los ríos Nazas, Aguanaval, Baluarte, Mezquital, Acaponeta, Tepehuanes, Ojo Caliente, Tamazula y otras corrientes secundarias o afluentes. De estos que forman parte de la vertiente del Pacífico, presentan en su mayoría drenaje de tipo déntrico y régimen perenne. Sobre las corrientes principales se ubican aprovechamientos siguientes, como las presas Francisco Zarco, Lázaro Cárdenas, El Palmito, Peña de Águila, San Bartolo y la Guadalupe de Victoria. La mayoría de los ríos del estado de Durango, aunque nacen dentro del territorio del propio estado, desembocan en el mar o en lagunas o presas localizadas en otras entidades. De acuerdo con la dirección que siguen sus aguas y la región donde desembocan los vertientes son: vertiente del Golfo de México, río Florido. Es el único río de Durango que pertenece a este vertiente. Nace en la Sierra de Santa Bárbara, en el estado de Chihuahua. Recorre gran parte del municipio de Ocampo. Penetra de nuevo el estado de Chihuahua, donde se une al río Conchos. Vierte sus aguas en el río Bravo y finalmente desemboca en el Golfo de México. Su vegetación de Durango incluye 4.450 especies de plantas vasculares distribuidas en 1.123 géneros y 183 familias, que equivalen casi el 20% de las especies y el 44.6% de los géneros presentes en México. Los bosques cubren el 46.56% de la superficie del estado. Le siguen en la extensión los matorrales con el 20.84%, los pastizales con el 14.66% y la selva con el 4.61%. Solo el 10.08% del territorio es usado con fines agrícolas. Los animales que tiene el estado de Durango ocupa el puesto 16 entre los 32 estados a nivel nacional en cuanto a biodiversidad de fauna silvestre. El inventario de fauna silvestre de la identidad abril de 2015 era de 2.4.5 especies y 1.649 especies de invertebrados y 756 especies de vertebrados, 152 especies de mamíferos, 437 de aves y 27 de anfibios, 97 reptiles y 43 de peces. Los principales animales que habitan son la zorra gris, zorrita del desierto, el acelote, el tigrillo, el lince, el puma, el guajolote, el sapo gigante, entre otros animales. Su población de Durango, según INEGI, en el 2020 viven 1.832.650 habitantes. Ocupa el lugar 25 a nivel nacional por número de habitantes. 927.784 son mujeres y 904.856 son hombres. En el aspecto de vivienda en el estado, de acuerdo con la encuesta intercensal 2015, existen 455.989 viviendas particulares habitadas. En esta cifra representa una tasa de crecimiento del 2.44% en los últimos 10 años, las cuales superó la tasa promedio del crecimiento de la población en el mismo periodo, que alcanza el 1.52%.
En la pobreza, en el año 2014 se estimó que el 43.5% de la población del estado, aproximadamente 761,000 personas, se encuentran en pobreza, ya sea por su bajo nivel de ingresos, la carencia de alguno de los derechos sociales. Este nivel está por debajo del promedio de pobreza nacional de 46.2% y nos lleva a situar el lugar 16 en un rango de menor a mayor pobreza. Otro aspecto de la educación dice que el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de 9.5 años de escolaridad, lo cual cubriría con la educación básica y secundaria en promedio, concluidas en personas de 15 años o más, de 4.2 de 100 personas no tienen ningún grado de escolaridad. 61.6 de 100 personas solo tienen la educación básica terminada, el 18.2 de 100 personas tienen educación media superior terminada, solo el 14.6 de cada 100 personas en Durango concluyen la educación superior. A nivel nacional, la población tiene más de 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que asigna un poco más de la secundaria concluido. De cada 100 personas de 15 años y más, 3 no tienen ningún grado de escolaridad, 55 tienen educación básica terminada, 23 finalizaron la educación media superior y 23 concluyeron la educación superior. En el estado de Durango, de los 64 grupos étnicos que hay en México, en el actual territorio duranguense conviven 5 etnias, que son los tepehuanes, mexicaneros, onáhuatl, huicholes, coras y tarahumaras y raramuris. Los menoitas son otro importante grupo electono que reside en el estado desde casi un siglo de haber llegado a México. Actualmente la población indígena en el estado de Durango es de aproximadamente 29,000 personas, cuyo grupo mayoritario es el tepehuano, seguido con una proporción inferior al 10% respecto a su número por los huicholes, los coras, los mexicanos, nahual y los tarahumaras. La atención educativa a la población indígena se ha concentrado en la región sur del estado, mediante un servicio educativo regular con enfoque cultural bilingüe en 186 localidades y cientos de microlocalidades con servicios alternativos. Otro punto de la lingüística dice que el 2% de la población de Durango habla de una lengua indígena, el 80% de ellos pertenece al grupo tepehuán, lo cual es nativo de Durango. Otros grupos más pequeños incluyen el huichol y los mexicaneres. Los dos hablan dialectos del idioma náhuatl. Durante ese se de un pequeño porcentaje de los tarahumara. Otros viven en comunidades aisladas en la Sierra Madre de Chihuahua. Otro pueblo que habla otro idioma minoritario son los de habla alemana, los cuales viven en pequeñas comunidades agricultores que por todo el estado alrededor de 20,000 que viven en Durango. Su religión que practican en Durango, la conferencia de fe de mayor práctica y representación es catolicismo. Durango está dividido en 16 y parroquias según las áreas lingüísticas y geográficas que conforman a la identidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geográfico INEGI, en Durango 86 de cada 100 habitantes son católicos, por lo que ocupa el lugar número 14 a nivel nacional en el país, que son 83 de cada 100 personas. En el instituto refiere que el 6% son profetantes o evangélicos, el 2% profetas de otra religión y el 4% no ofrece
Su economía de los habitantes de la región del semidesierto trabajan en la explotación de los yacimientos minerales, en la agricultura, en la industria y el comercio. Otros se ocupan de la cría de ovejas, cabras, ganado vacuno, además de la producción de huevo, carne de pollo en las granjas avícolas. Aunque la mayor parte de la región no es apropiada para la agricultura, en algunas zonas se aprovechan las aguas de los ríos Nazas y Aguanaval para regar las tierras y cultivar algodón, alfalfa, trigo, uvas, sorgo y maíz. La zona agrícola más importante incluye los municipios de Gómez, Palacio, Luerdo y Tlahualillo, que son parte de la región lagunera. Estas ciudades de Gómez, Palacio y Lerdo se encuentran en la zona industrial más grande del estado. Ahí se fabrican partes automotrices, hilados, tejidos y ropa, jabones, galletas y pastas, entre otros productos. Que existen plantas laminadoras de mármol y empacadoras de pollo. En la región de los valles, las ocupaciones de los habitantes de la región, los valles son sectores, la ganadería y la fruticultura, la minería, la industria y el comercio. La producción agrícola más abundante es el maíz, el frijol, chile, trigo, sorgo y alfalfa, como manzana y perón, Canatlán, Nuevo Ideal, Nuez de Nazas y San Juan de Río, El Membrillo, Chabacano y Durazno, municipio Nombre de Dios. En el aspecto política, con base en el artículo número 39 constitucional, la división política del Estado del municipio libre está conformado por un territorio, una población para sostener con sus erogaciones la vida libre de la entidad, una cabecera municipal que será alguna de las poblaciones más importantes que lo forman, donde radicará el ayuntamiento de Lepto. El Estado estuvo dividido ante la Constitución de 1917 en 13 partidos, que constituían regiones geográficas bien definidas. Actualmente están formados por 39 municipios, siendo el municipio de Nuevo Ideal es el más reciente creación de acuerdo al Congreso del Estado, del 1 de enero de 1989, al que correspondió el número 39 en la división territorial de la geografía geopolítica de Durango, satisfaciendo un viejo anhelo que por lustro habían acariciado a los habitantes de la región. Espero y les haya gustado mi video sobre el estado de Durango, ya que en internet no hay mucha información sobre ese estado, pero es muy interesante de cómo hay varios grupos étnicos que desconocemos o pensamos que ya no existen. También varían mucho su economía, ya que son los mayores productores de varias materias primas.